Que bueno, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir, sobre todo gracias a Marc y a Mónica por organizarlo y por seguir organizando eventos en esta promoción. Gracias también a Fernando porque es un poco el ideólogo y promotor de que tuviésemos esta sesión y de darle un poco de contenido. Y por mi lado, pues yo encantado de si esto le sirve a alguien para resolver alguna duda o es un impulso para adentrarse en el mundo de las finanzas personales y ponerlas un poco bajo control, pues más que encantado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, Fernando y yo, alguna vez que hemos conversado, pues coincidimos que una de las cosas más interesantes que hicimos durante el MBA fueron las sesiones de Jan Simon en Nueva York, donde nos enseñó los mercados de capitales y cómo usar estos mercados de capitales en nuestras finanzas personales, ¿no? Pero también coincidíamos en que faltaba, a esas sesiones le faltó un poco la fase de implementación, ¿no? La explicación teórica pues fue maravillosa, yo creo que todas lo disfrutamos mucho, pero bueno, se quedó ahí en ese trabajo que hicimos y ahora ¿qué? Hay mucha gente que quizá se quedó ahí y no llevó esto a cabo, ¿no? Alguno a lo mejor lo siguió, no lo sé, si alguien lo está implementando, pero bueno, nosotros creíamos que esta sesión podría ayudar a que el que no se atrevió en ese momento, pues se atreva ahora. Jan Simon empezó las sesiones diciendo, bueno, lo importante que es para gente como nosotros que estaba haciendo un MBA y que ahora aspiramos a puestos de responsabilidad y que trabajaremos normalmente con muchísima presión, lo importante que es la estabilidad alrededor de ti ejerciendo tu labor profesional, ¿no? Y cómo de importante es pues, tener una estabilidad emocional, una estabilidad personal y sobre todo, que quizá algo ahora no lo valoramos porque la jubilación nos queda muy lejos, la estabilidad financiera. Al fin y al cabo, cuando estés con 55 años y tu nómina, que será probablemente más abultada de lo que es ahora, sea lo único que tienes, no serás el mejor gestor si dependes de esa nómina para tomar una decisión. Entonces, el poder tener una estabilidad financiera también te hace, probablemente en el largo plazo, mejor profesional y un poco más independiente en la toma de decisiones. Hay gente que lo llama el tener el fuck you money, ¿no? Poder decir a una decisión, la tomo, da igual, no matter que lo que ocurra, ¿no? Entonces, ese punto de estabilidad financiera se ve agravado en casi todos los países desarrollados por los sistemas públicos de pensiones que hay en todos los países. Casi es generalizado que los sistemas públicos de pensiones están bajo muchísima presión, no están bien planteados y son, por definición, insostenibles en el largo plazo. Este punto, que se irá agravando con el tiempo, es especialmente grave en España, ¿no? En España realmente hemos desarrollado una coraza ya a todos estos titulares que vemos diariamente en el periódico. Ya yo creo que ni les hacemos caso, primero porque es información negativa en general y nos da un poco igual. Cuando es negativo no nos gusta escucharlo y creemos que la solución depende de otro, por lo tanto nosotros no nos implicamos en la solución. Pero al final la solución es algo que debe salir de cada uno y debe ser algo individual, ¿vale? Solo por poner un ejemplo, nos quedamos con el titular de abajo. El Banco de España propone estudiar una rebaja de la tasa de reemplazo para sostener las pensiones. No sé si sabéis lo que es la tasa de reemplazo o si lo podréis definir alguno. Bueno, vale. Pues no teníamos preparado a nadie que dijese sí, la tasa de reemplazo. Así que lo explico yo. Vale, la tasa de reemplazo es muy resumido. Es de media, es una media. Podréis conocer a alguien que tenía un sueldazo que te cagas y la pensión pues no le da para cubrir ese 80% que es en España, pero de media es la diferencia entre tu último sueldo y la pensión que tendrás, ¿no? Tu primera pensión, que es la que tendrás el resto de tu vida, ¿no? Entonces, en España estamos aquí de los países en los que la tasa de reemplazo es de las mayores que hay, ¿vale? De media. Quiere decir que pues el que cobra 1.000 euros, si el sueldo medio fuese 1.000 euros, cuando se jubila tiene 800 euros. No es el caso, la pensión media en España son 1.600 euros. Y claro, esto está poniendo muchísima presión en las finanzas públicas de España. Los déficits que España todos los años incumple son principalmente por el presupuesto tan grande de pensiones que tenemos, que es inferior en muchos otros países, ¿no? En términos relativos. Si vemos, por ejemplo, Alemania, que está aquí, un país que es más ortodoxo y que respeta las finanzas,
su tasa de reemplazo es un 50% aproximadamente. Es decir, si cobras 1.000 euros al final de tu vida, tu pensión es 500 euros. Y yo creo que todos tenemos un poco en la idea el pensionista alemán que se viene a España a vivir como Dios, ¿no? Con su pensión porque es súper alta. No, la realidad es, de estos habrá muchos en Mallorca, no lo dudo, pero la realidad es que los alemanes que dejan Alemania cuando son jubilados es porque no pueden vivir en un país tan caro, no con su pensión pública. Esta es la realidad. Y si te vas a Reino Unido, pues mucho peor, ¿no? Conozco un caso concreto en Reino Unido, era la secretaria de una academia de inglés en la que yo trabajaba, que con 60 años se compró una casa en Rumanía y jubilada vive en Rumanía, porque en Reino Unido no podría vivir, ¿vale? Entonces, no digo que esto sea lo que nos pase a todos, esto pasa si no tienes un control de tus finanzas, ¿no? Y no te preparas con suficiente tiempo para las finanzas, al final, para tu jubilación. Al final, yo creo que nos tendríamos que imaginar que la pensión de jubilación será una especie de renta básica en un rango un poco más estrecho de lo que es ahora, con el que tendremos que tirar y que tendremos que complementar, porque con 1.000 euros al mes yo no me imagino viviendo, la verdad. No sé si podría seguramente, pero sería un cambio radical de vida, ¿no? Entonces, y sobre todo para nosotros esto es importante, porque solemos ser de las personas que estemos en la banda alta de ingresos, por tanto, el cambio cuando llegue la jubilación será más drástico, será más de ese 20% o de ese 50% en el caso de Alemania. Porque no creo que a la señora que cobra 800 euros de pensión le vayan a bajar la pensión a 400, ¿no? Creo que ya rozaría un poco la falta de solidaridad y de otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que el ajuste va a venir por nosotros, que somos los que tenemos más ingresos, y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, si la presentación acabase aquí sería un mensaje súper pesimista, ¿no? Pero es pesimista si no hacemos nada. Podemos solucionarlo y depende de cada uno de nosotros. Y el cómo lo solucionamos o el cómo lo podemos solucionar es tomando acciones desde ya. Al final se trata de desarrollar un plan, empezando desde ya, en el que acumulemos un patrimonio, el que sea, ya veremos algunas cifras indicativas, un patrimonio, el que sea, con una contribución neta nuestra de nuestro ahorro equivalente a la parte naranja que vemos, ¿no? El resto, la parte azul, será más alta o menos alta, será más grande que la naranja o no, dependiendo de cuándo empecemos, en qué activos invertamos y cuánto tiempo lo estemos haciendo, ¿vale? La idea sería que tengamos un sistema muy pasivo, muy autónomo y que no nos ocupe mucho tiempo en nuestro día a día. O sea, no deberíamos, nosotros somos profesionales de otra cosa. No somos financieros ni trabajamos en la banca de inversión. No sé si alguno lo hace, yo creo que no, pero bueno. No es nuestra expertise, por lo tanto no debería llevarnos esfuerzo. Esto tendría que ser una cosa autónoma y pasiva. ¿Cómo de pasiva tendría que ser? Y esto es la buena noticia de todo esto, ¿no? Pues no sé si conocéis lo que es Vanguard, ¿alguno? ¿Alguien podría definir lo que es Vanguard? Un fondo de fondos. Un fondo de fondos, vale. Fidelity, ¿alguien lo conoce? Es como un Vanguard, quizás no tiene tanto renombre, pero es de este mismo tamaño, ¿no? Fidelity o de este mismo de gestora de fondos. Fidelity llevó a cabo un estudio entre sus inversores y se dio cuenta que los inversores que mejores retornos obtenían eran los que estaban muertos. ¿Alguien podría imaginarse por qué? ¿Cómo? Porque no lo mueves, porque no tomas decisiones y porque todos nosotros, gestionando nuestras finanzas, al igual que cuando conducimos, creemos que conducimos mejor que la media y el 90% de los conductores cree que conduce mejor que la media, pues el 90% de los inversores cree que invierte mejor que la media, ¿no? Cuando la realidad es que mientras menos hagas y más te juntes al mercado, ¿no? o te montes en el mercado, mejor te irá. ¿Vale? Entonces, durante la explicación, que explicaremos muchos activos, bueno, muchos, poquitos, pero si alguien se pierde, que piense, esto se trata de no hacer nada, si queremos que funcione, ¿vale? Que vuelva y se medio relaje con ese pensamiento, o de hacer muy poco, mejor dicho, ¿vale? Casi lo mismo que un muerto. El largo plazo, ¿por qué ahora que tenemos 30 años es el momento y no más adelante, cuando ya no sea una ocupación, sino una preocupación?
Pues aquí ponemos dos ejemplos. Estas dos slides son de Jan Simon, no son mías, estas dos pantallazos, algunos se acordará. Si nos imaginamos, por ejemplo, dos hermanos gemelos con 30 años que deciden invertir en el mismo activo para su jubilación, Peter y Juan, ¿vale? Peter, con 30 años, decide invertir en un activo que renta nuestro puntero, renta el 5% anual, o es la rentabilidad histórica que ha tenido y es lo que espera obtener en un futuro, renta un 5% anual y estima que con 360.000 euros o dólares, al final de su vida, cuando se jubile, podrá complementar sus ingresos, ¿vale? Este es el objetivo que se ha puesto y para eso invierte unos 4.000 euros anuales, que son 300 y pico euros al mes, los invierte mes a mes en ese activo y va obteniendo rentabilidades hasta llegar a esos 360.000. Al final de esos 360.000, Peter solo ha tenido que poner de manera neta 140.000. El resto, hasta 360, lo ha generado el interés compuesto de esa propia inversión, ¿vale? Su hermano Juan, a los 15 años después, decide ponerse a invertir y lo va a hacer en el mismo activo que decidió Peter. Pero se da cuenta que para alcanzar una cifra de patrimonio igual o equivalente, tiene que invertir 10.000 euros, 10.500 euros anuales, que son unos casi 1.000 euros al mes, 900 euros al mes aproximadamente. Y no solo eso, que tiene que invertir mucho más mes a mes, es que para alcanzar el mismo patrimonio tendrá que hacer una aportación neta de 220.500 euros frente a 140.000. O sea, esto significa 80.000 euros menos de disfrute en lo que te queda de vida, ¿no? O sea, 80.000 euros menos de viajes que podrás hacer, 80.000 euros menos del máster de tu hijo que le querrías pagar, o lo que sea, ¿no? Pero en total, este hombre tendrá que poner más dinero para conseguir el mismo patrimonio. Y es por esto que se dice que el mejor día para invertir fue ayer y el segundo mejor día es hoy, ¿no? Cuanto antes empecemos, mejor. Y estas son las bondades del interés compuesto y es por eso que es bueno empezar pronto. Albert Einstein decía que es la octava maravilla del mundo. El que lo conoce y lo entiende se beneficiará de él y el que no lo conoce o no lo entiende lo acabará pagando. Y las cosas normalmente, ¿cómo se pagan? Pues se suelen pagar con comisiones, ¿vale? Entonces, hablemos ahora de las comisiones y cómo afectan en el largo plazo. Cuando inviertes en un activo, este es el activo en el que empezó a invertir Peter, ¿vale? En el ejemplo anterior. Y este es el mismo activo en el que invierte Peter, gestionado por otra entidad financiera, que en vez de una comisión del 0,35 por gestionarte tus ahorros, te cobra una comisión del 2%. Esa diferencia, que puede ser poca aparentemente, impide a Peter, si hubiese decidido invertir a través de esta entidad financiera, impide a Peter llegar a esos 360.000 euros. Al final acumula 110.000 euros menos que si hubiese seguido con el activo que tiene y con la entidad financiera que le cobra este 0,35%. Pero no solo eso, es que al final de la vida el banco o la gestora que te esté gestionando tus activos se habrá llevado en comisiones 75.000 euros frente a los 16.000 que se lleva en este caso. Aquí fue Jan Simon cuando soltó el chascarrillo de solo esta recomendación ya te ha pagado el máster, ¿no? Más o menos. Dice cosa que Marsachón nunca conseguirá. Entonces, para que veáis un poco que son reales, ¿no? Que las comisiones pueden ser tan diferentes como lo que pone el ejemplo. Esto es una plataforma digital online para invertir. Esto es un banco tradicional, también tiene su plataforma digital y estos son los diferentes comisiones que te cobra por invertir o gestionar tu dinero, ¿no? O tener un poco la gestión. Al final es simplemente la pantalla, ¿no? No realmente el dinero no lo tienen ellos, sino los tienen los Vanguard y todas estas gentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué un banco tradicional te cobra un 1,6% y no puede cobrarte un 0,1%? Por la estructura y por la gestión activa. La estructura, o sea, aunque quisiesen, tienen que seguir pagando las dos torres de la Avenida Diagonal, tienen que seguir pagando miles de oficinas repartidas por España y los salarios asociados a todas esas oficinas. Por lo tanto, aunque quisiesen cobrar pocas comisiones, no lo podrían hacer sin incurrir en pérdidas. Pero ellos no lo pueden reconocer de esta manera, ¿no? Entonces te cuentan la milonga de que te gestionan de manera activa tus
tus fondos. Esto puede ser verdad o puede ser mentira. Muchas veces te cobran esa comisión por meter tu dinero en un fondo de gestión pasiva, y muchas veces te cobran esa comisión porque sí, tienen a gente trabajando que son unos expertos, según ellos, que gestionarán tu dinero y que velarán por tus intereses, por supuesto, ¿no? Pues vamos a ver qué tal velan por nuestros intereses. Estos son líneas grises, son gestores individuales, ¿vale? Líneas que veis, en la línea azul son los muertos, es el mercado, o sea, es no hacer nada, simplemente unirse al mercado y hacer lo que él diga. Y la línea naranja es la media de todos los gestores activos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Aquí al principio, en los 4 primeros años, vemos como muchas líneas grises por encima del mercado, consiguiendo retornos en 2-4 años por encima del mercado. Otras muchas por debajo, ¿no? Algo que, bueno, tiene sentido. O sea, un buen gestor durante un ciclo o durante un periodo concreto, pues puede hacerlo mejor que el mercado. Pero a medida que pasan los años, cada vez hay menos líneas grises por encima del azul. Hasta que pasados, en este caso, 14 años, ¿no? O serán quizá 16, 14, sí. Pasados 14 años no hay nadie en gestión activa que sepa que haya batido sostenidamente al mercado. Por lo tanto, la idea no sería batir al mercado o querer batirlo, con que te vaya como a él es más que suficiente en muchos casos, ¿no? ¿Preguntas hasta ahora? No. Vale. Antes, ¿qué era lo del TER en las comisiones? Al final el TER es la rentabilidad total, coste total, ¿no? del coste total del activo. Es una TIR, pero a la inversa. O un TAE, sí. Bueno, entonces, plataformas que yo sé, no sé si son todas, si hay más o hay menos, y no me he metido en todas para reconfirmarlo, pero por la estructura que tienen es lo que venden, ¿no? Pocas comisiones por gestionar tu dinero. Yo estoy con una de ellas, en este caso MyInvestor, que no me paga nada por esto, pero bueno. Sé que hay otras, yo creo que Fernando, por ejemplo, creo que está con Indexa, y las demás más o menos venden lo mismo. Entonces, son bancos, neobancos, que como no tienen esa estructura y no venden la milonga de que hay una gestión detrás que se está preocupando por ti, cobran comisiones bajas por gestionar tus activos. Al final del día, pues al final de la sesión haremos lo que dijimos que le faltaba a Jan Simon, ¿no? En plan, ¿cómo sería invertir a través de una plataforma? ¿Cómo de sencillo es? ¿Preguntas de momento? ¿Todo bien? Vale. Entonces, la pregunta, ¿cuánto debo ahorrar? Pues yo no quiero dirigirle a nadie la vida, por supuesto, y por favor no tomar esto como un dogma ni nada, pero una recomendación sería, tú calculas cómo quieres vivir, pues si tienes 3.000 euros netos a día de hoy y crees que con eso vives bien, estima que tendrás una pensión pública de 12.000 euros netos anuales, ¿vale? Por lo tanto, necesitarías suplementar con 24.000 euros esa pensión pública, ¿no? Pues esa diferencia la multiplicas por 25, luego si no explico lo de por qué 25, me lo recordáis, es un cálculo muy estúpido, pero es como una regla así, recomendación básica, y ese sería tu patrimonio objetivo a reunir el día que te jubiles, ¿vale? Entonces, cuando veíamos que llegábamos al cenit y ahí a partir de ahí empezábamos a vivir, pues en ese cenit una persona debería tener mínimo un patrimonio de 600.000 euros si quiere vivir con 3.000 euros netos al mes, ¿vale? Aproximadamente. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, tenemos una calculadora de interés compuesto que ha desarrollado Marc. Podríamos meternos y ver si con el 20% de nuestros ingresos dedicado a esta inversión llegamos a esos 600.000. ¿Que llegamos de sobra? Pues bueno, a lo mejor en vez del 20% de nuestros ingresos tenemos que dedicar el 15% de nuestros ingresos y con eso ya vamos sobrado. Y si no, pues o nos planteamos si de verdad queremos vivir con 3.000 euros netos o lo necesitamos, o nos esforzamos en ganar más dinero, ¿no? durante este tiempo. Esto como medida orientativa, cada uno podrá hacer y querrá hacer lo que quiera, ¿no? Vale, ¿preguntas hasta ahora sobre ese punto? El ratio de la inflación, ¿aquí se ha tenido en cuenta? No, todos los cálculos que pongo, y lo veremos un poco abajo, rentabilidades históricas, son rentabilidades reales, una vez descontada la inflación. O
sea, del mercado se dice que tiene una rentabilidad del 9 y pico por ciento o del 10 muchas veces redondeando, eso es porque suman la inflación. Realmente, si la descuentas, la rentabilidad real es como un 6,9, ¿no? Entonces, todo es sin contar la inflación, ¿vale? Vale, bueno, evidentemente, lo que estamos planteando aquí es invertir a muy largo plazo, más de 30 años, y no hacer nada, es decir, no tocar el dinero. Y esto es en el fondo una especie de contrato contigo mismo de voy a meter el dinero aquí, no voy a contar con él, pase lo que pase. Evidentemente, si hay un tema de enfermedades o algo súper grave, pues no es lo normal, ¿no? No estamos considerando estos casos. Pero en tu día a día, en lo que tú puedas prever, no deberías necesitar ese dinero. Por lo tanto, no puedes invertir todo tu dinero en activos financieros porque suelen ser volátiles y si mañana, por lo que sea, se desploman un 30% y necesitas recuperarlos en ese momento, estás recuperando un 30% menos de tu dinero, ¿no? Por lo tanto, regla de buena práctica, que también nos comentaba Jan, es tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia debería cubrir 3 o 6 meses de tus gastos mensuales, ¿vale? Entonces, ¿para qué es esto un fondo de emergencia? Pues bueno, pues si un día te despiden o despiden a tu pareja y de repente en tu unidad familiar pues hay menos ingresos y hay que apretarse el cinturón, si se te rompe el coche, si tienes unos costes sanitarios que no preveías, si te llega una multa de Hacienda, cualquier cosa, ¿no? Cualquier imprevisto de un importe grande que no te obligue a recurrir a estos ingresos que son a largo plazo. Por supuesto, si estáis pensando en compraros una casa y queréis comprar una casa de 400.000 euros, contáis con poner 40.000 tú y 40.000 tu pareja, pues esos 40.000 euros tampoco deberían estar invertidos en activos financieros. Deberían estar de alguna manera protegiéndose de la inflación y ahora veremos cómo, pero no en sitios o en activos que sean muy volátiles, ¿no? Porque es algo que prevés gastar en un año o en 2 años, ¿no? Entonces, los activos más comunes y los que repasamos con Jan fueron fondos monetarios, renta variable, renta fija y yo añado aquí depósitos o cuentas remuneradas, que yo creo que es el más sencillo de todos ellos, ¿no? Como mensaje inicial, los que van a hacer crecer tu patrimonio, los que van a hacer que nos aporte esta parte azul, son los dos de arriba, ¿vale? Será la renta variable y será la renta fija. Fondos monetarios y cuentas remuneradas es donde deberíamos tener nuestro fondo de emergencia y de alguna manera protegernos de la inflación, pero no es el que va a hacer crecer tu patrimonio. Dime. Miguel, ETFs y acciones, ¿los vas a hablar luego o no los consideras simplemente porque fiscalmente es a lo mejor? ETF y acciones al final es renta variable. Vamos a tocar ETFs un poco, solo para ver las diferencias que hay con fondos de inversión y por qué, en mi modesta opinión, con este tipo de inversión es más interesante el fondo de inversión. ¿Vale? Lo tocamos creo que en 2 o 3 slides. En cuanto a acciones, no las toco porque creo que, como he dicho antes, esto se trata de no hacer nada, o sea, de no gastar horas analizando una empresa, sus fundamentales, cómo está con respecto a la competencia, qué ratio de deuda tiene, todo eso, yo qué sé. Me leí este libro y varios de estos. La conclusión es, sí, lo puedes hacer, pero necesitas, si quieres batir al mercado, y no es una apuesta de ganar, pegar el pelotazo esta vez con Nvidia y buscar mañana el siguiente pelotazo, es difícil de sostener durante 30 años, que siempre la toques, ¿no? Entonces, acciones como tal, de invierto en esta acción, no casan con esta manera de invertir, que no os digo que no se deba hacer, ¿eh? Cada uno hace lo que quiera con su dinero, pero para generar tu patrimonio quizá no es la manera de asegurarte una rentabilidad. Bueno, lo que decía, crecimiento patrimonial con renta fija y con renta variable. Mientras más renta variable tengas, dada que su rentabilidad histórica está cerca del 7 frente al 3,6 de la renta fija, pues mientras más porcentaje de renta variable tengas, más volátil será tu cartera, por así decirlo, más altibajos tendrás, pero más crecimiento patrimonial generarás en el largo plazo. Pasamos a explicar un poco, ¿preguntas de momento? Ahora las cuentas remuneradas están más o menos parecidas en rentabilidad al fondo monetario. Correcto. En circunstancias de tipos bajos, ¿el fondo monetario da más retorno? O sea, ¿da el retorno siempre más alto? Sí. A ver, lo explico un poco luego, pero
Las cuentas remuneradas ahora están altas las de los bancos que quieren captar clientes. Las de los bancos que no quieren captar clientes o han hecho las cuentas y dices, no me interesa pagarle a todos un 2%, cuando solo se me van a ir este grupito de gente joven, la persona mayor, la señora, no se va a ir del banco, ¿vale? Porque quiere hablar con Mario y no quiere hablar con un ordenador. Han hecho el cálculo y dicen, no me interesa pegar rentabilidades altas por el depósito. Entonces, dices, ¿están más altas? Sí, en MyInvestor o en Trade Republic o en todas estas, 5 o 6% incluso superan al Fondo Monetario. Pero no es lo normal. Ahora mismo estamos en un caso muy excepcional, ¿no? De media, la rentabilidad de los fondos monetarios es un 2,5 histórica. La de las cuentas remuneradas, sinceramente, no la sé. Yo he puesto esta aquí de 0,5 porque recuerdo, antes de que toda esta vorágine de los tipos de interés subiese, a mí el BBVA me daba 0,65 por un depósito, que ni siquiera contraté porque me parecía ridículo, ¿no? Entonces, esta situación ahora no va a sostenerse, ¿no? De hecho, Trade Republic acaba de bajar la remuneración. ¿Alguien quería comentar algo? ¿O... Es la oreja de Fernando. Está muy bien, Fernando, no tienes cera. Vale. Pues nada, bueno, muy por encima cuentas remuneradas, todos sabemos lo que es, o depósitos, yo creo que todos sabemos lo que es. En este caso, pues esta es de las más atractivas a día de hoy, ¿no? 3% por un depósito asegurado, de alguna manera, pues está bastante bien. Muy importante, de los 4 activos que vamos a ver, este es el único que forma parte del balance del banco, ¿vale? Sería el único activo que en un país como España, Alemania o cualquier país de Europa está cubierto con el Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros. ¿Vale? Todo lo demás que vamos a ver no está cubierto. La pregunta es, ¿qué es más fácil que quiebre? ¿Un banco o las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Entonces, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Y si quiebra el BBVA, ¿tiene el Estado de verdad reservas para cubrir hasta 100.000 euros de todos los depositantes del BBVA? ¿Cómo de fiable es esa garantía, no? Pero bueno, a la gente ver esto se quedan súper tranquilos, ¿no? Entonces, hay que ponerlo y hay que explicarlo. De media más rentabilidad histórica que los depósitos, pues están los fondos monetarios. Suelen ser activos de muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque es inversión a muy corto plazo. Aquí pongo un poco la explicación del fondo, en qué está invirtiendo este fondo, que yo, por ejemplo, lo tengo. Mercados monetarios y de tipos de interés de países miembros de la OCDE, países desarrollados, países ricos, vencimiento medio ponderado de los activos igual o inferior a 60 días. Es decir, invierte a 3 meses o invierte a 1 mes, más o menos, y es el vencimiento medio. ¿En qué invierte? Tesoro francés a corto plazo, empresas y otros activos. Otros activos muchas veces es simplemente caja, dinero. No es parte del fondo que no está invertido. Yo, por ejemplo, creo que, aunque vaya como vaya la política en Francia, Francia no va a quebrar en 3 meses, ni va a quebrar en 6 meses. Será un proceso de degradación y mucho antes habrás podido retirar los fondos. O sea, a mí esto me parece tan seguro o incluso más que un depósito, ¿vale? Ni Grecia quebró en 3 meses. Fue un proceso que todos vimos en el 2012 de vamos, nos reunimos, no nos reunimos, tal. O sea, no, es tan líquido y la deuda es tan a corto plazo que a mí esto no me parece un activo peligroso y de hecho la definición del propio fondo te lo pone, ¿no? No es como lo que vamos a ver luego, que sí que tiene mucha volatilidad y muchísimo riesgo. O sea, este fondo, por ejemplo, tú inviertes tú metes tu dinero ahí y ellos invierten a súper corto. Sí. Pero hoy, por ejemplo, son los bonos Este es el porcentaje o sea, esto mañana puede cambiar perfectamente, ¿no? El ratio puede cambiar mañana. El ratio y también que el bono del Tesoro francés sea el bono del Tesoro... Bueno, no, en este caso no. O sea, si este te ha dicho que, bueno, en este caso no es solo el bono francés, ¿vale? De hecho, el pantallazo lo he puesto de otro activo simplemente para que nos hagamos una idea de en qué invierte un fondo monetario. Pero en este caso, que invierte en países miembros de la OCDE, pues no solo invierte en Francia, invertirá en Alemania, invertirá en España, invertirá en países desarrollados. Entiendo que van ajustando en función de donde vean, ¿no? Sí, o sea, van colocando y habrá un día que tengan más exposición a Alemania y otro día que tengan más exposición a España, sí.
tú cierras los ojos siempre y dices... Y yo cierro los ojos y ya está. ¿Vale? O sea, si mañana España entra en problemas, pues aunque sé que a lo mejor la mayoría está en Alemania, pues a lo mejor lo saco. Pero ya está, se acabó. No sé cuánto voy a perder de mi dinero, pero prefiero no arriesgar ni un euro, ¿no? Y entonces, en ese momento a lo mejor lo sacaría. Pero hasta entonces, ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué da más rentabilidad esto? Porque al final eres el prestamista. Tu banco coge el dinero del depósito y lo presta a un tipo de interés más alto. Aquí te quedas también con ese tipo de interés del banco, ¿no? Es un poco la filosofía. Miguel, ¿dirías que la gestión en los fondos monetarios es un poco más activa que en una etapa Correcto. en la que no mueven absolutamente nada? Correcto. De hecho, las comisiones no he encontrado ninguna tan baja como ese 0,1 que os he enseñado. Pero tampoco son una barbaridad, ¿eh? Estamos hablando de 0,2, 0,3, cosas así, ¿vale? Vale. Pero una pregunta, ¿esto se aplica al mismo concepto? Es decir, lo dejas ahí, la intención es dejarlo 30. No, esto es mi fondo de emergencia. Esto no lo tengo para 30 años. Esto es el dinero que, por si mañana me despiden, o el dinero de si eso, la entrada de casa para que no se vaya comiendo la inflación el valor del dinero, ¿vale? No es nada, no es para 30 años. Esto meterás más o menos en función de la situación como la veas. Ahora es que los fondos monetarios están pagando mucho. Antes no pagaban nada, pues no tenía nada ahí, ¿vale? Esto es, O no pagaban mucho, perdón. tú puedes meter en fondos monetarios a través de plataformas Sí. locos, no necesariamente desde los bancos. Exacto. Vale, bueno, renta variable y luego hablamos un poco de lo de los ETF y las dos principales diferencias entre fondos y ETFs. Yo creo que todos sabemos lo que es la renta variable, ¿no? No hace falta realmente explicarlo. Simplemente es el equity de las empresas que cotizan en bolsa. Hay miles y miles y miles de fondos de gestión pasiva. Aquí pongo 5. Puedes invertir en Estados Unidos, a las 500 más grandes. Puedes invertir solo a las tecnológicas de Estados Unidos, si lo quisieses. Puedes invertir en mercados emergentes. Puedes invertir en las mismas empresas, en las equivalentes a Estados Unidos en Europa, que serían Volkswagen, SAP, todas las grandes empresas europeas. Puedes invertir en empresas japonesas que respeten los compromisos ESG, si es que esto es lo que a ti te motiva. O puedes simplemente indexarte al mundo, montarte en plan a todas las empresas del mundo, en las 1000 y pico empresas más grandes del mundo, y que te vaya como le va a esas empresas, ¿no? Vamos, esto pongo aquí 5 ejemplos. Yo estoy invertido en el primero. Hay gente a la que no le gusta ver en su portfolio US porque es un poco más antiamericano, pues que invierta en el europeo, aunque el 70% del global es empresas americanas. Pero bueno, hay gente que políticamente esto le parece importante. Diferencia entre fondos y ETFs. Puedes conseguir las mismas rentabilidades porque es que prácticamente ofrecen los mismos activos. No realmente puedes comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con ETFs y con fondos. Y los dos lo podrás hacer de una manera pasiva, por lo tanto con comisiones muy bajas. Puedes invertir en prácticamente los mismos activos. Hay dos diferencias que para mí son las que hacen ganador al fondo. Una es positiva y otra es negativa, ¿no? La positiva del ETF sería que las operaciones son intradía. Yo hoy decido invertir en... Vamos a hablar del S&P 500, que está a 5.500 puntos, y compro a 5.500. No compro porque compro al precio de ese día. Si yo invierto en un fondo en el S&P 500, yo compro hoy que veo que está a 5.500, pero la inversión se realizará en 2 o 3 días, ¿vale? Puede estar a 5.600, puede estar a 5.400, pierdo o gano una rentabilidad. Hay cierta incertidumbre por ese decalaje entre la inversión. Digamos que el ETF es más líquido que el fondo, en resumidas cuentas, por días. ¿Qué pasa? Que la fiscalidad de un ETF y de un fondo es muy diferente. Si yo decidiese coger un ETF en el que está invertido en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y me estuviese yendo bien, pero decidiese invertir en las 500 más grandes de Europa, lo podría hacer en el día, pero tiene obligaciones fiscales. O sea, tendría que declarar las ganancias que hasta ese momento estaba teniendo con el fondo, con el activo anterior. En cambio, con el fondo de inversión, no. Tú puedes hacer traspaso entre fondos
sin ninguna obligación fiscal. Y Hacienda es la comisión más grande que tendremos siempre, ¿vale? El 2% de los bancos se queda corto. ¿Cómo te aplica? Los dividendos, si estás... Si, se acumulan o los puedes cobrar también. Hay fondos de inversión que son de acumulación, en los que los dividendos repartidos se reinvierten en el mismo fondo. Al final te sube el valor, o sea, se reinvierte en el mismo fondo. Hay otros que son dividend. Al final, mira, aquí accumulation es que el dividendo se reinvierte. Si pusiese, no lo he puesto en el ejemplo, pero si pusiese dividend o DV o algo así, significa que cobras el dividendo. ¿Vale? Entonces, por la ventaja fiscal es por lo que creo que en este tipo de inversiones merece la pena el fondo sobre el ETF, pero esto es opinión. Yo normalmente, yo tengo 4 fondos, yo invierto en 4 fondos y normalmente cuando uno veo que tal, pues hago un traspaso. Exacto. Que no me tira tanto. Correcto. Y aquí insistes en el tema de que no te aplica ningún tipo, que no pagas ningún tipo de impuesto cuando traspasas. Pero en realidad no deberíamos, perdona, pero si lo he entendido bien, no deberíamos estar poniendo tanto foco a esto porque yo, aunque haya un fondo de estos 4 que me vaya especialmente bien, yo no debería coger dinero de los otros 3 y meterlos aquí y dentro de 5 meses cogerlos y volverlos a mover. Porque estás muerto, ¿no? Básicamente. O sea, porque no deberías estar haciendo nada. Te lo dices por esto. Porque si hago esto no estoy muerto. Exacto, ¿no? exacto. Yo debería dejar ahí. Exacto. Tú si compras y vendes, yo estoy invertida en un fondo y te saco la posición de ese fondo, invierto en otro fondo, tengo que pasar. Ahí pasa, seguro, pero él traspasa. Si vendo. Y estamos hablando de traspasar. Claro, Sí, de un pero fondo Guillem a está otro. diciendo que él no vende nada. Porque... No, Sí, el tema es que muerto, estás en un fondo. Lo que Guillem está diciendo es que, en principio, si hemos dicho que los muertos son los que mejores rentabilidades tienen, los muertos no hacen ningún traspaso. Sí, pero Sí. el inversor va cambiando. Exacto. Dices, hoy tengo un 80% variable y un 20% fijo, y según te vas haciendo mayor vas moviendo más al fijo. Por Sí, lo pero yo cual, como todavía me siento joven... Pero no lo quitas de un sitio y lo pones a otro, ¿eh? Cambias el perfil de tus contribuciones. No, yo estás contribuyendo cada vez más. Kim, tienes dos opciones. Tienes 2 opciones. O haces un traspaso o a partir de ahora tus contribuciones cambian. O sea, tendrías 2 opciones. Pero o sea, llevas razón. Estrictamente de traspasar de un fondo que me invierte en farma a otro que invierte en nuevas tendencias, otro que tal. Y ahí lo voy moviendo. En realidad lo dejo tal cual está y ya está. Llevas razón. El tema es, y ahora lo veremos, que, a ver, lo del muerto era un poco quedarse con el mensaje de que no hacer nada realmente también es una opción. Deberías, no deberías, también se recomienda siempre mantener el mismo porcentaje de renta variable que de renta fija. Ahora lo veremos más adelante, pero si tú quieres mantener el mismo porcentaje de renta fija y renta variable para estar más o menos ponderado y tener una rentabilidad más o menos controlada, si la renta variable te está creciendo mucho, tendrás en algún momento que deshacer posiciones o transferir, ¿no? Simplemente por mantener un ratio constante entre tu exposición a renta fija y tu exposición a renta variable. Porque si no, tu perfil cambia con el tiempo. O sea, si tu renta variable crece mucho, digamos que eres una persona adversa al riesgo, ¿sí? Y decides invertir, pero sin pasarse. Y entonces pones un 50% en renta fija y un 50% en renta variable. Y haces 50 euros aquí, 50 euros acá. Lo normal es que la renta variable vaya creciendo más que la renta fija y de repente te encuentres en una situación en la que el 70% de tu patrimonio está en variable. Ese no es tu perfil de inversor. Tu perfil de inversor es 50-50, lo has decidido hace mucho tiempo. Es en ese momento en el que deberías mover dinero, si quieres seguir siendo una persona conservadora, de un fondo a otro. ¿Vale? O directamente ya cuando, yo qué sé, tenga 60 años, pues ya cojo todo lo que tengo en variable, entero porque no me la quiero jugar y tal, y lo paso todo a un fijo. Entonces ahí es cuando tienes una amount considerable, entonces ya ahí tributas 0. Podría ser. El día que vendas, pues, sí. Estoy traspasando. Lo traspasas, no deshaces la posición. Estoy traspasando. El día que lo venda, pues entonces sí.
Pero ahora hablamos de esto, de la renta fija, porque has dicho una cosa que yo pensaba hasta que conocí a Jan Simon, y fue un error para mí. Renta fija. Todo el mundo se cree que por nombre esto es fijo y esto es seguro. La renta fija es tan volátil como la renta variable. Lo único que normalmente no están correlacionadas. Por lo tanto, cuando una baje, la otra no lo hará, y esto es lo que ayuda a que tu cartera pues, no pegue subidones ni bajones, y a los que son un poco más taquicárdicos les dé yuyu el invertir, ¿no? Pero la renta fija es también volátil, porque cuando inviertes en renta fija, no lo haces, o sea, de una manera sí, pero lo que haces cuando inviertes en renta fija es compras el net present value de un activo, ¿vale? Entonces, y ahora tenemos que recordar alguna fórmula, ¿no?, del máster, pero si yo comprase un fondo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, al 3%, porque el tipo de interés en el día que lo compro está al 3%, ¿vale? Entonces, el Estados Unidos, para colocar su dinero, necesita igualar la rentabilidad del Banco Central, la Reserva Federal, si no, probablemente no coloque el dinero. Estados Unidos sube el tipo de interés al 3%, vende un bono de 100 euros al 3%, y lo que es fijo aquí es que por esa compra Estados Unidos se compromete a darte 3 euros cada año durante 10 años, si fuese el bono de 10 años, y el último año los 3 euros y los 100 euros de vuelta, ¿vale? Si tú haces el net present value de esto, es 100, porque pones una rentabilidad arriba de 3, abajo una rentabilidad, un coste del dinero del 3%, por lo tanto, si haces esto durante 10 años, el valor de ese activo, de esa inversión, es 100, justo lo que has invertido. Eso es lo fijo. Pero ¿qué pasa? Que durante 10 años los tipos de interés no se mantienen, y las rentabilidades que Estados Unidos da por su bono tampoco se mantienen, son variables. Entonces, al día siguiente, y este sería el ejemplo, ¿no?, al día siguiente de yo invertir al 3%, el tipo de interés baja del 3% al 1%. ¿Vale? ¿Qué pasa con mi bono? Sube un 18%. El valor de mi bono se revaloriza un 18%. Si por el contrario está al 3%, pero la Reserva Federal decide subir los tipos de interés, y entonces Estados Unidos se ve obligada a dar más rentabilidad en su siguiente bono por el dinero, mi bono se deprecia un 14%. Un 16%, un 15%. ¿Vale? O sea, esto en 2022 fue criminal, porque como la subida de tipos de interés fue tan rápida, los bonos se desplomaron como casi nunca lo hicieron en la historia. Y por no conocer esto, y porque creer que la renta fija es fija, y porque todavía no habíamos conocido a Jan Simon, yo palmé pasta, ¿vale? Entonces, hay muchos que solo cuentan cuando ganan, y hay que contar cuando se gana y cuando se pierde. Pero bueno. Perdón. Ahora que se cree que, por ejemplo, la responsabilidad, correcto, todos bajando tipos, es el momento de lanzarnos a hacer bonos, ¿no? Yo me estoy sobreponderando en bonos ahora mismo. Exacto. Exacto. Yo ahora mismo estoy sobreponderando en bonos, es decir, si mi perfil es 90-10, pues ahora tengo un 80-20. Tengo más bonos de los que mi perfil de inversor diría. Aquí, eso, volatilidades del bono de Estados Unidos a 10 años de más 19%, ¿vale? Lo variable que puede ser, y por eso, porque estamos invirtiendo en el net present value del bono. ¿Preguntas? No han anunciado todavía bajadas. No, pero muchas veces los mercados las descuentan antes de que ocurra. Pero bueno, y de hecho... ¿La inflación americana cómo está? No está controlada. No está controlada. Está ahí Joe gastando y no está controlada. Lo que pasa es que han vendido la película de que sí para que Trump no gane las elecciones, pero las van a ganar igual. Probablemente. Luego con la cerveza ya hablamos de política. Una pregunta mía. Porque lo del bono al final, también hay un mercado secundario de bonos. Es por eso. Si vayas palmado pasta, oye, si lo mantienen, probablemente se recupere. O sea, Sí. es tanto drama. Correcto. No es un drama. O sea, exacto. O sea, eso no lo he dicho. Eso no lo he dicho. Yo palmé de manera teórica. O sea, no moví ninguna posición. He dejado el dinero ahí. Espero que algún día se recupere. Ya está. De hecho, he metido más dinero. Ahora que lo entiendo, he puesto más dinero. ¿Vale? Sí, esto es un tema de paciencia también.
Vale, entonces, resumido, como decía un jefe mío, ¿cómo debería ser nuestro portfolio? Pues debería estar compuesto por el fondo de emergencia del que hemos hablado al principio, que cubra entre 3 y 6 meses de nuestros gastos personales. Lo que hemos dicho, si la casa va a caer pronto, aquí también tendría que estar la entrada de la casa, no debería estar aquí. Renta fija arriba, renta variable abajo. Todo lo que hemos dicho, acciones, bonos, ETFs, pero bueno, yo en mi caso creo que el fondo es, por todas sus particularidades, la mejor opción en este caso. Se dice, regla no escrita, que lo ideal es que uno esté invertido en renta fija, en renta variable, en un porcentaje que sea 110 menos tu edad. ¿Vale? Si tienes 30 años, 80% de renta variable, el resto hasta 100 en renta fija. Esto es opcional y esto es totalmente personal. Cada uno hará con lo que se sienta más cómodo. De hecho, hay gente que decide reservarse un 5%, que lo quitará de fija o de variable, para lo que llamamos apuestas, ¿no? Pues me meto en Nvidia, o meto en NIO, o meto en lo que sea. Pero bueno, esto sería una cartera ortodoxa, ¿vale? Entonces, para una persona, lo que hemos dicho, para una persona de 30 años, 20% fijo, dos fondos que invierten en renta fija, el estadounidense y el europeo. Evidentemente, no sería muy recomendable comprar bonos de Tailandia. Y 80% variable, ¿vale? Pongo dos fondos de los que ya hemos hablado en el pasado. Entonces, preguntas de momento. ¿Las criptos dónde entran? Las criptos entran en ese 5% que hemos dicho de aquí, de apuestas. ¿Vale? 5 o 10 o lo que quiera cada uno, pero... O sea, yo a día de hoy la verdad que lo tengo todo en variable. Muy bien. No, porque tiene que crecer esto un poco, tío, ¿no? Y entonces, vale, lo mismo, hay que jugar con lo que comentas y tal, que es verdad que también se habló en esto del 110 menos la edad. Lo dijo Jan, sí. No le he hecho ni caso, ¿vale? De hoy, pero lo mismo me lo planteo. Pero la gracia para mí de poner renta fija sería, pues, ya no en estos bonos que has dicho tú, sino en cosas súper mega estables, que sabes que sí, es un poco lo que decía Pablo antes, ¿no? Letras del tesoro, ¿no? Letras del tesoro, cosas de a un año, que sabes que te van a dar... Letras del tesoro a un año no es, pero sería lo equiparable a esto, a un fondo monetario. Corto plazo, fondo monetario. O sea, es el mismo tipo de activo. Vale, o sea, esto es para fondos de emergencia de los 6 meses estos. Vale, yo entendía que la renta fija, en mi caso sería un 75%, un 25%, que sería más como un perfil más conservador. Claro, esto es una recomendación orientativa para el que no tenga ni idea de cómo empezar. ¿Por qué ser conservador? No lo es. Lo que va a hacer es que tu cartera no tenga un más menos 20. Tendrá un más menos 15 o un más menos 10. Bueno, también es una forma de un hedge, ¿no? De estar, porque no eso. es inversamente proporcional. Por eso digo, por eso no vas a tener un más menos 20, porque cuando la parte de la renta variable se desplome, la renta fija aguantará. Y al revés. Y no hay manera de que tal, ¿no? Sí. La hay. El 2022 fue como una cosa excepcional. De hecho, no sé si se acuerdan cuando estuvimos aquí con Luis Piaciencia, que estábamos aquí sentados, fue mi pregunta. Digo, sí, se supone que esto es para evitar correlaciones, pero dice, sí, lo del 2022 es una excepción que no ha pasado en 200 años, que los dos bajaron a la vez. Entonces, ese es mi consuelo. No sabía dónde me estaba metiendo, pero si hubiese dejado el dinero en renta variable me habría bajado igual, ¿no? Entonces, básicamente, sí, podrías estar sobreponderado en renta fija. Ahora, si quisieses, esto es tu perfil de inversor. O sea, si tú quieres, te va la marcha y quieres estar al 100% en variable, pues estupendo. Pero no, o sea, lo que has dicho antes de las letras del tesoro, esto en verdad no lo puedo tocar en un año. Sí, puedes. Vale. ¿Perdón? No, pero en este caso puedes comprar directamente como particular letras, pero hay un mercado secundario y las puedes vender. Yo pensaba que lo tenía que tener inmovilizado. Lo desconozco, ¿eh? O sea, te he dicho que equivale a un fondo monetario por el tipo de activo, pero no sé si lo puedes vender porque nunca he invertido en letras. Sí que se puede. Antes del año. Sí. Tú puedes comprar directo del Estado o puedes comprarle a otra persona que lo ha comprado el Estado y luego venderlo a otra persona. Entonces, de hecho, hay un gestor dentro de las propias letras. Es que he comprado letras.
y hay un gestor y lo puedes vender. O sea, no es que lo tengas que tener fijo durante un año si compras una letra 12 meses. Pero a través de MyInvestor lo puedes meter un fondo de Sí, renta fija que compra bonos y ya está, y lo vendes y lo compras como quieres, ¿no? Es como el bono a 10 años que hemos visto, puedes vender al quinto, ¿no? Sí. De hecho, puedes directamente invertir en una ETF que replica un bono en concreto. Exacto. Puedes comprar y vender eso como si fuera un bono. Todos los bonos, por ejemplo, los bonos a 10 años de Estados Unidos, que son los que ahora tienen mucho volumen por el tema de tipos y tal, esto hay una ETF, ¿cómo se llama? Creo que es este. No sé. Pero, No, no es este porque este es un mix de bonos. Tiene 10, 20, 30, no sé. Pero sí puedes elegir uno en concreto. ¿Vale? O sea, este, por ejemplo, invierte en un mix de bonos estadounidenses, no solo a 10 años, pero podrías elegir uno que solo fuese a 10 años. ¿Vale? Pregunta rápida. Yo que soy muy rata, siempre soy muy de ETFs, porque pensaba, no sé si es verdad, que las comisiones son más bajas. ¿Qué comisión te cobra a ti el ETF? 0, no sé. A mí me cobra el fondo 0,1. 0,1 un fondo. Sí. ¿Dónde? MyInvestor. En MyInvestor. Que es, yo creo que es la comisión de Vanguard, es decir, no, ellos no sé qué se llevarán. No marginan nada sobre lo de Vanguard. O se llevarán algo por Vanguard y no por la que te lo que comisionan a ti. Rollo del 0,0. Sí, sí, sí. O sea, si te vas directamente a, no me acuerdo, pero bueno, se llamaba Rock, no sé qué, es directamente lo que sí. la comisión, que es un 0,01. Sí, sí. Lo que digo es que los dos cumplen la filosofía pasiva y los dos tienen comisiones bajas. Si una es del 0,35 como el ejemplo teórico y otra es del 0,20, pues no sé, yo los que tengo son del 0,1, el que más me cobra es 0,12 en fondos, que me lo sigo considerando muy barato. Que luego tienes que ir con cuidado porque las ETF sí que es verdad que igual en promedio sí que las comisiones pueden estar más bajas, pero si tienes que hacer movimientos de los ya al final lo que tal, hago es la sobreexposición la compenso a medida que con aportaciones. Claro, pero esto es un coñazo porque es más activo. Exacto. O sea, esto tienes que estar más pendiente de cómo está creciendo. Sí, sí. Y pierdes acción más sobre ello. Bueno, no, porque la idea es no vender, es decir, lo que voy revisando es lo que tienes en renta fija y en variable y dices, vale, pues ahora me estoy pasando porque ha subido el mercado un 10% o un 22%. Pues meto más a la otra. Pues coño, tengo que meter más en fija, porque mi posición está subiendo. Entonces, mes a mes lo que digo es, pues, por ejemplo, un mes, digo, pues hoy no, este mes no invierto en variable, todo fijo. Y no lo compensas en un mes, ¿eh? Pero a lo mejor a lo largo de 3 meses te vuelves a quedar con una posición neutra, no vendes. Exacto. Es más coñazo. Exacto. Es más coñazo. Exacto. Sí. Pero las comisiones, pues pensaba que siempre era como que eran más bajas, que, ¿sabes? Me daba... O sea, si son las que me dices... Sí, pero si son las que dices, son las que yo estoy pagando son eso, 0,1. Muy de boomer. Los planes de pensiones tradicionales de... Ahora hablamos, al final hablamos de ellos, ¿vale? Ok, bueno, esto yo creo que, o sea, para muchos será una piedad, pero si uno se decide hoy a hacerlo, pues lo único que necesita es abrirse una cuenta. O sea, necesita la documentación necesaria para abrirse una cuenta. MyInvestor. Sí. O sea, sería como un banco en España. Es un banco español, sí. Porque yo, por ejemplo, intenté hacer alguna cosilla a través de Interactive Brokers y correcto. Eso era un banco en no sé, Irlanda sí. que te empezaba a pedir formularios para hacer de tributación. Sí. Yo me hice Interactive Brokers cuando pensaba que me iba a ir a vivir a Suiza, que al final no me fui y tengo por ahí la cuenta abierta. Pero sí, no, este es español. Las que vemos aquí son bancos españoles. Sí, o bancos de, bueno, Trade Republic creo que es alemán, pero bueno, que puedes de la Unión Europea. Son bancos. Todos no, o sea, creo que Freedom, por ejemplo, no lo es. Freedom 24 creo que no lo es, o es un banco de Chipre, que, cuidado, la garantía es 20.000 euros. Esto no es el Corte Inglés. El MyInvestor lo fundaron varios Family Office, AXA, el Corte Inglés y Anbank como banco principal. Es banco. Si tú abres un portfolio de inversión en MyInvestor, estás en España, sí. Y después te vas a vivir a Estados Unidos. Buena pregunta. Yo me la planteé, no sé si la llegué a resolver, o sea, ningún asesor fiscal se moja si no le pagas. Yo qué sé, no sé lo que pasa, pero mientras no realices el fondo, ¿sabes? Como no hay ninguna obligación fiscal, no creo que te vaya a generar un problema.
no, si tú no vendes, Exacto. no te pasa nada. En el momento en el que vendas, hay los convenios de doble imposición que lo que haces es mirar cómo te aplica una renta. O sea, el hecho de que tengas dinero invertido en general No te pasa nada. no tienes nada igual de donde estés en el país. Lo que tendrías que mirar es si tienes patrimonio y declararlo. Por ejemplo, tú en España tienes una cuenta en el extranjero y tienes inversiones fuera y tienes que hacer un 720 y declararlo. A partir de una cantidad. 50.000. Y depende de la comunidad autónoma. Cataluña más. Yo Hay que rellenar el formulario. Yo más o menos llegué a esa conclusión. No, tienes que declarar. Yo más o menos llegué a esa conclusión y pensé, bueno, como soy un piltrafilla con una nómina, no creo que Hacienda me busque a mí mientras no realice el fondo. Entonces, más o menos me quedé tranquilo. Pero cerrando, ya está, casi. A lo punto tuyo de Sandra, de lo que decías, si tú tienes esto y te vas a Estados Unidos, una cosa es que no muevas, pero tú desde Estados Unidos puedes seguir invirtiendo en My Investor. Sí. Sin un problema. Yo uso Pero tú tendrás que declarar el dinero que tú ganes en Estados Unidos y con el neto luego invertirlo donde quieras. Sí. De hecho, yo tengo dinero, o pierdo dinero, mejor dicho, en Interactive Brokers. Es un barco irlandés y tú haces la transferencia, de hecho, haces la transferencia a una cuenta irlandesa. Sí. De hecho, sí, cuando hago transferencias es una cuenta irlandesa. Si vas a entrar a Trade Republic es igual una alemana. Sí, sí. El tema es cuando lo vendas, la ganancia patrimonial que haces. Entonces ahí depende de muchas cosas. Si lo has hecho todo a título personal o si lo has metido en algún tipo de seguro de vida, vehículo, etc. Entonces hay muchos, por ejemplo, aquí en España tienes los seguros de vida que si tú lo liquidas pasado la jubilación, la ganancia patrimonial no tributa. Es el producto maravilloso de Mediolanum en Europa. Sí, eso. Nos lo han vendido a todos. Pero bueno, es lo mismo, tienes la comisión del 0,01 o de poco, inviertes en fondos, pero estás súper diversificado, puedes invertirlos tú con acción pasiva y lo tienes, si lo liquidas pasado los 65 años, por la ganancia patrimonial que has hecho, no tributas. El problema es que si tú lo liquidas antes, la parte que rescates, la ganancia patrimonial que hagas sobre eso es tributa. Con las leyes de ahora. Pero eso te tiene que cambiar una ley de forma regresiva. El único problema que tienes es que tienes topado cuánto puedes invertir en los seguros de vida que luego puedes beneficiar. Si no tributas por eso, vamos. Bueno, por de entrada, le creo que el tope son 2.000 al año. Entrada, pues todo eso que saques de rendimiento no tributas. Si inviertes más, bueno, pues no compras, pero... Vale, bueno, pues esto, para el que no conozca la plataforma esta o cualquier otra, pues esto es abrirse una cuenta. O sea, necesitas la misma documentación, DNI, móvil, un correo electrónico, te abres la cuenta, es muy sencillo. Siempre tienes la opción de comprar fondos, le das aquí a la pestañita de invertir, ¿no? O podrás comprar fondos nuevos o traerte tus fondos ahora que te has dado cuenta de que tu banco te cobra un 2% y puedes pagar menos por las comisiones, te lo puedes traer. O sea, ¿te puedes traer de fondos? Sí, o sea, sí, ahora... O sea, si traes un fondo de la casa o un fondo de aquí, por ejemplo, no cuenta. No cuenta. Es un traspaso. Es un traspaso, no tributa. Ya, no, era la duda que tenía antes y digo, ahora que sale. Pero una cosa, en los fondos de gestión activa, la comisión es de la banca de inversión, no es de la caixa. O sea, si es un fondo de robo. Claro, si es un fondo de gestión activa, pero bueno, al final son fondos y van a otro fondo. O sea, tendrá un ISIN, el código que sea, pues tú eliges el ISIN de esa gestión activa que están haciendo de tu dinero. Desde ese ISIN me quiero traer tanto dinero y te lo traes al fondo que tú quieras. Vale, pues nada, pues le daré. Si tuviera un fondo que a día de hoy estuviera perdiendo pasta, sí, y me lo trajera aquí, por ejemplo, ¿tú me recomendarías tocarlo? ¿O no? O sea, que decir, imagínate que a mí me interesa pagar menos comisión. Yo tengo uno que estoy como bastante negativo. Cuéntanos. Yo lo que pensaba es, bueno, ya se pondrá bueno. Ya se recuperará. Ya mejorará. Bueno, si cambias estás reconociendo la pérdida. No estás declarando por ella, pero tu aportación neta en el fondo que metas aquí
será del importe que valga tu fondo ahora mismo. ¿Y eso de escudo fiscal? ¿Qué? Eso de escudo fiscal, o sea, si yo saco a menos de lo que he metido. Es decir, podría sacar y no tributar, pero bueno. Sí, pero Sí, sí, sí. Solo Lo podría sacar si... Pero creo que es deducible en el mismo ejercicio. Es decir, compensas con otras ganancias que, o sea, si está perdiendo, me invento 1.000 pavos y no ha ganado 1.000 pavos con otro que esté ejercitando ese año. No, pero es que ganado es vendido. Igual no vendo. Por eso, entonces no has ganado. Pero es mejor. Se me está preguntando si tiene que vender este fondo. Venderlo seguro que no. Traspasarlo. Venderlo seguro que no. Traspasarlo. No voy a vender y encima perder y tal, y no sé qué, es traspasar. Pero no, yo creo que lo mejor en mi caso es que se quede ahí, algún día se pondrá bueno y lo voy a vender. ¿No? Esto es... más posiciones de ese fondo que está barato. Claro. Es que depende de ti. No te puedo decir nada. Es decir, si esperas que se recupere, ahora bien. Sí, lo que creo que no se daría cuenta es reconocer esa pérdida. ¿Pero en qué estás palmando pasta si está todo...? Es imposible. Tengo un fondo que estoy mal. Que estoy mal. Vale, bueno. Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Le darías aquí a comprar o a traer? Sería muy importante. Sería muy importante, hagas lo que hagas, que le des aquí, ¿no? Que va a ser una transferencia recurrente y se te harás la recurrencia que quieras. Lo digo para no hacer nada más, ¿no? Para que sea poco esfuerzo. Elegirías el fondo en concreto que es, en este caso, pues el Vanguard de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Podrías decir cuánto efectivo vas a meter, si son 100 euros, 200, 300, o puedes elegir el número de acciones, es más fácil con dinero. Aquí compruebas las comisiones, 0,1. Ahora cuando me dices, no, el ETF es 0,01. Entonces, sí, pero bueno. O sea, que esto es son 10% más, 10 veces más, ¿no? Pero es muy bajo igual. Vale. Bueno, pues mira, en este caso, para el ETF un punto positivo también. Pero claro, como está luego Hacienda con un 20%, pues no sé si compensa. Te leerías la información de los datos fundamentales para el inversor, te los leerías, ¿eh? Sí. Importante. ¿Le darías que sí? Hombre, a ver, hay tochos de 60 páginas, pues no, pero luego hay uno resumen que son 2 paginillas que habría que ser un poco cenutrio para no leerse. No te hacen cuestionarios de tu conocimiento y no sé qué. A esto ahora vamos a ello. Vale, una vez... Si no lo pasa... Espera, ahora vamos a esto. Hay sitios donde te hacen un test, sí. No, yo lo pasé y mira cómo estoy. A ver. Ya estamos, ¿eh? Solo un punto más. El tema, o sea, aquí le das a continuar, habrías comprado tu posición en renta variable, tendrías que repetirlo con tu posición en renta fija si es que la quieres, ¿vale? El fondo del S&P 500 que tienes, lo tienes en euros, no en dólares. Lo tengo en euros. ¿Qué? Muy importante. Porque no me quiero exponer a la volatilidad. Para mi hija, por ejemplo, lo tengo en dólares. Pero Porque, estás expuesto por definición, ¿eh? Porque estás expuesto por definición, simplemente que no lo ves realmente. que cotizan en Sí. dólares, entonces Es verdad. se va a comportar diferente. Es verdad. O sea, la rentabilidad del fondo en euros no es la misma que la del dólar porque tiene implícito esto, ¿no? Pero bueno, pues no quiero verlo y ya está. Pues lo tengo en euros. Pero está más si tú inviertes en euros tienes más hedge, aunque las empresas americanas sí el poder, o sea, si la fluctuación Tienes una variable más. Ellos se afectan por la fluctuación de divisas, pero tú no te afectas. Si has invertido en dólares y tienes que traerlo a euros y el euro ha caído un 20%, Sí, o sea, esto con renta variable es verdad, con renta fija no hay forma de cubrirte. O sea, si tú quieres comprar un bono americano valorado en euros, ahí no te puedes cubrir de ninguna manera. No sé, però és molt important, ¿eh? O sigui, yo ahora... Es que está el mismo fondo con dólares. Sí, en dólares y en euros. ChatGPT, cuando tienes preguntas de estas, va de puta madre. Para hacer assumptions, tú le dices, mi teoría es que va a pasar esto. O sea, mi teoría es, por ejemplo, que la Fed no va a bajar los tipos de interés este año.
Entonces dudaba si poner en euros o en dólares y ChatGPT te responde. Si tú crees esto, haces. En plan, good luck, pero te lo responde muy bien. Esto no es una recomendación de inversión, ¿no? Te dice, No. luego te dice. Vale, bueno, luego, llegando al punto de Jacobo, te hacen un test. Si todo esto te parece un lío de 80 euros aquí, 20 euros a renta fija y hacer esto 2 veces y te parece demasiado, pues puedes elegir, o te pueden decir con un cuestionario qué perfil de inversor eres, si te gusta más el riesgo, por la edad que tienes, por tal, y contratar una cartera automática, que básicamente invierte en estos ratios entre renta fija y renta variable. La comisión aquí es mayor, 0,35, 0,45 puede ser, pero bueno, el que sea más vaguillo o no quiera pensar, tiene esta opción. ¿Vale? Tú has dicho que podías automatizar la compra. Lo puedes automatizar. Tú le mandas 300 pavos y él te compra. Claro, pero si... que tú le digas. Exacto, pero si tú, por ejemplo, dices, ostras, me ha subido mucho la variable, la renta variable, quiero volver a ponderar o volver al balance inicial, esto lo hace automáticamente, tú no lo tienes que hacer y es por esto que entiendo que por eso te cobran una comisión. Además, porque el rebalanceo lo hace de manera automática. Eran los llamados hasta hace poco RoboAdvisor, que yo ya he dejado de escucharlo. Supongo que el nombre comercial no es muy bueno. Ahora se llaman carteras automáticas. Antes era RoboAdvisor porque lo hace un robot, ¿no? Pues ya está. El rebalanceo te lo hace él, sí, pero manteniendo los fondos en los que estás invertidos. Manteniendo, esto depende. Yo estaba en uno que no he puesto aquí, que es InvestMe, al principio de todo, que era un poco, hacía lo que le daba la gana. O sea, estaba en renta variable, renta fija, pero podía estar hoy más en Estados Unidos, mañana más en Europa. Hay otros que lo mantienen más fijo, ¿no? En plan, no, esta es cartera automática de Estados Unidos o de Europa. Esto dependerá. Este en concreto de MyInvestor no tengo ni idea. Lo que hace, porque no va cambiando, traspasando, no vendiendo y comprando, ¿no? Exacto. Lo que hace, ellos hacen un traspaso entre fondos, porque entonces las carteras automáticas sí que sí son fondos. No sé si las hay de ETF, pero desde luego no son interesantes. ¿Has visto si esta gestión de fondos automatizada de forma activa compensa el porcentaje de la comisión extra? Son demasiado jóvenes, no tienen rentabilidad histórica como para saberlo. Yo creo que si eres disciplinado, no, pero si eres un poco descuidado, probablemente sí. No, iba a decir que es más un tema personal, ¿no? Sí. Bueno, por eso. Si había algún histórico, algún dato de que decía lo hace algo mejor que la gestión pasiva y compensa esa diferencia de la comisión. Depende un poco de la sensación de riesgo que tengas tú, lo que piensas que va a dar, y en cuánto tiempo tiras para Sí, eso al final yo creo que lo único que te balancean es si es fija o variable según tu perfil inversor y tu edad. Y no hace nada, ningún tipo de gestión más activa. Porque es muy básico. 0,4 no creo. Es básico. Es que esto podríamos hacerlo nosotros. Lo puedes hacer tú. O sea, yo no lo hago porque me parece demasiado básico. Pero bueno, para el que no quiera mirar cada 3 meses cómo evoluciona la cartera, pues sobre todo porque también es difícil. Ahora pues estás empezando, no tienes un patrimonio tampoco muy elevado invertido, los traspasos te duelen poco. Pero cuando empieces a tener cierto dinero y tengas que hacer un traspaso de 50.000, de 100.000 euros, de 200.000 euros, a lo mejor ahí te tiembla la mano, ¿no? ¿Es el mejor momento para hacer el traspaso? ¿Me espero? ¿No me espero? Con una cartera automática, este sesgo, que es al final el que te hace que no batas al mercado, porque es tu sesgo personal y te crees mejor conductor que la media, ¿no? Ese sesgo lo eliminas con un RoboAdvisor. Por lo tanto, ahí hay una posibilidad de que al final rindan mejor que tú, haciéndolo de manera pseudo pasiva, ¿no? Vale, ¿qué más? Bueno, suponiendo que tengamos 10.000 euros disponibles para invertir, una vez está nuestro fondo de emergencia creado, y quisiésemos invertir ahora, pues tenemos básicamente 2 opciones para invertir. O lo invertimos todo de golpe, ¿no? Que sería un lump sum, 10.000 euros al activo o los activos que queramos, o hacerlo de una manera recurrente por un periodo de tiempo X, ¿no?
Si lo hiciésemos en este momento de la historia, por ejemplo, máximos históricos de la bolsa o de los mercados, si lo hiciésemos de golpe, pues nos habría ido muy bien, ¿vale? La bolsa habría subido en los siguientes meses o años y en ese sentido, pues todo tu dinero, los 10.000 euros, habrían tenido esa rentabilidad, ¿no? Ese diferencial. Pero si estuviésemos en este otro momento y de repente invertimos 10.000 euros, pues habría bajado poco después un 30% y te estarías probablemente cagando en mí. Entonces, lo principal aquí es siempre tener muy claro que no tenemos ni idea de lo que va a hacer el mercado. No lo sabemos. Podemos tener ideas, podemos estar, pero lo que va a hacer mañana no lo sabemos. Lo que va a hacer a 30 años sí que podemos tener una idea, pero lo que va a hacer mañana ni idea. Por lo tanto, mejor que hacer eso, como vemos que es variable, pues es tener unas aportaciones recurrentes. Si lo haces de una manera recurrente y lo suficientemente larga, tu rentabilidad media de todo esto será la rentabilidad del mercado, ese 6,7%, ¿vale? Invertirás en momentos en los que esté en un pico, luego invertirás en un valle, aprovecharás el COVID, ¿no? Luego cuando está creciendo, aquí tendrás menos rentabilidad, pero la habrás compensado con esta mayor rentabilidad de las inversiones iniciales. Entonces, de media, un DCA, que es Dollar Cost Averaging, te da la rentabilidad del mercado. Como recomendación, el que le guste las aventuras, pues para adelante, 10.000 el tiro. Listo. Lo que hablábamos de, bueno, si nos ha ido muy bien, pues tendremos que pasar por Hacienda en el momento que retiremos los fondos. Aquí hablamos de los planes de pensiones, Marc. Ahora mismo están exentos en 1.500, lo he puesto con X porque no estoy seguro. Antes, hasta hace un año era 2.000, hasta hace 3 años era 8.000. Entonces, como esto va cambiando por esa estabilidad regulatoria que tenemos, lo deja así con X, ¿no? Pero los primeros 1.500 euros de tu inversión, pues los puedes tener en un plan de pensiones. O sea, te estás ahorrando pasar por el IRPF, estás invirtiendo una cantidad bruta y el día que te jubiles retiras ese dinero tributando a lo que sea. Es una cosa que te estás ahorrando ahora, por lo tanto, más o menos te podría ser interesante. Más de lo que está exento, no lo veo interesante, ¿vale? Entonces, y es por eso que no los cubrimos. Y en planes de pensiones puedes invertir en los prácticamente activos de renta variable, renta fija, es decir, lo podrás tener igual, ¿no? Entiendo yo. Solo te sale en cuenta meterlo, porque esto lo miré para el trabajo de St. Simon, si tú la deducción fiscal la reinviertes el año que viene. Porque los planes de pensiones regulados están 1,5, 1,6, 1,8 el mío de IRPF, y solo he hecho una cuenta si dices, vale, este año meto 1.500. Ya. Y la deducción fiscal del año que viene, según tu IRPF, te devuelven 300 euros, los vuelves a meter y esos 300 euros los descuentas de los 1.500. Si no, es mejor meterlo en fondos indexados porque la comisión es muy fácil. Y la diferencia entre los planes de pensiones y los seguros de vida es que el plan de pensión tú te lo ahorras ahora en IRPF y lo pagarás más adelante, en cambio el seguro de vida va al revés. Tú tributas en IRPF ahora y cuando lo rescates, no. Y yo creo, o sea, esto es opinión personal, pero normalmente cuando estás jubilado tienes menos ingresos que cuando estás... O sea, es como debería ser. A día de hoy los pensionistas viven mejor que la media de los trabajadores, ¿no? Pero normalmente tus ingresos como pensionista son menores, por lo tanto, tu marginal en el IRPF tiende a ser menor, ¿no? Por lo tanto, no está mal ahorrarte ese 47% al que estaría marginando esos últimos 1.500 euros, ahorrártelo ahora para luego tributar a un 35% o yo qué sé, lo que sea el marginal que te toque, ¿no? Entonces, lo que dice Gonzalo pues tiene mucho sentido. Bueno, hasta ahora esto es cosas normales y que realmente cualquiera debería estar haciendo, o si no es esto, algo parecido, en sus finanzas personales. ¿Cuál es la opinión de Jan Simon? Dice, coño, sois MBAs de una escuela de renombre, habéis tenido a Nuria Mas dando economía, entendéis lo de las botellas, ¿sabes? De para arriba, para abajo, podéis hacer un poquito más que eso si queréis ganarle algo de rentabilidad al mercado, ¿no? O ganar al mercado de alguna manera. Entonces, no se trataría, lo que dice Jan Simon, no se trata simplemente de rebalancear y mantener tu cartera en el 20-80 o en el porcentaje que sea, sino, joder, si sabes que hay expansiones, picos, contracciones y recuperaciones del mercado,
ponte, si más o menos tienes un entendimiento del momento macroeconómico en el que estás, ponte en el activo que más rentabilidad te dé en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes esto? Bueno, sabemos que los tipos de interés suben y que suben cuando hay inflación, y sabemos que cuando baja el tipo de interés, pues el bono se revaloriza. Sabemos que cuando hay una contracción la bolsa cae. Estamos como pendientes de que esto ocurra ahora mismo, de hecho, ¿no? Dicen, la bolsa sigue subiendo, es impresionante. Entonces, ¿cómo podríamos anticiparnos e ir sobreponderando en ese activo que creemos que va a ser el ganador en la siguiente fase? Pues con los precios, ¿no? Con los índices de precios al consumo, con cómo está evolucionando los precios. ¿Y qué pasa? Que nosotros lo que vemos en el día a día es el IPC, ¿no? El índice de precios del consumo. Pero antes de que esto se nos encarezca a nosotros, que es lo que vemos ya justo antes de que los bancos centrales tomen medidas, antes de que esto se encarezca, el índice de los productores de lo que sea, de servicios o de materia o de productos, se ha encarecido y ahí también se monitorea ese índice y esos precios. Y antes de que a los productores se les encarezca lo que sea su producción, se encarecen las materias primas. Por lo tanto, suele haber entre 3, 6, 9 meses de decalaje entre que empieza a haber movimiento en los raw materials y los consumidores empiezan a notar un incremento de precios. Entonces, tienes 6, 9 meses para esas aportaciones periódicas, hacerlas de manera que te empieces a sobreponderar en el siguiente activo que entiendes va a revalorizarse, ¿no? Entonces, esta es como la extra milla para el que él quiera echarle un poquito más de horas al tema. Y es la razón por la que yo ahora mismo tengo un poco más de bonos de los que debería tener. Entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? En la slide esta del método de Young Simon, aquí no había commodities en algo. Él no hablaba de commodities. Tengo la duda, ¿eh? O sea, yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Hablaba de... Yo no me acuerdo, ¿eh? Porque decía overweight, ¿no? En cada fase había que... Sí, estar sobreponderado en esa parte. Exacto. No sé si... Yo, como yo lo entendí y como yo lo estoy aplicando ahora es, bueno, ahora mismo no estoy haciendo aportaciones a renta variable, estoy enfadado porque la bolsa sigue subiendo y yo he dejado de hacer aportaciones. Estamos en peak, pero el peak sigue subiendo. Exacto, ¿no? Entonces, estoy en fondos monetarios y fondos corporativos ahora mismo, que es lo que recomendaba en ese momento, y estoy empezando a sobreponderarme en renta fija porque espero que en algún momento haya una corrección. Cuando hay una corrección de la bolsa y empieza una crisis económica, los bancos centrales bajarán tipos, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy en este punto, ¿vale? Y el que tenga dudas de en qué punto estamos, Marc nos hizo hoy una aportación muy buena, que es este link, luego lo pasaré. ¿Dónde están mis inversiones ahora? Puedes ver en qué punto del mercado está Estados Unidos, en qué punto del mercado está Europa, China, si estuvieses expuesto. Sí. No sé cómo de accurate es, pero bueno, para el que lo quiera ver. Y oro, ¿en qué tipo de... O sea, ¿dónde entraría en todo esto? Porque está comprando un huevo de oro. Creo que está subiendo bastante. Yo oro no tengo. Noticia... Yo oro no tengo, no sé cuál es la correlación. Podríamos bajar la tabla y ver cuál es la correlación con renta variable del oro, pero es que el oro a largo plazo tiene una rentabilidad del 0,6% y no me aporta mucho, ¿verdad? Entonces no lo tengo por esto. Vale, y en el grupo de variables, renta variable seguro que no es, renta fija tampoco, ¿no? Son commodities, no lo sé. La verdad, es que es un activo que no conozco y por eso no lo presento, pero no sé si tengo amigos que invierten en uranio, ¿no? En minas de uranio porque piensan que todo el tema nuclear pues será al final lo que pega. A lo mejor forma parte de ese tipo de activos. No lo sé. Ni idea. ¿Cómo compras oro? No lo sé. Es que no es cierto. Supongo que habrá algún ETF de oro.
Vale, bueno, por ejemplo, o sea, un resumen de cómo de potente es esto de esperar, ¿no? Estas son rentabilidades del stock, de la renta variable, de los bonos y un portfolio que fuese 50-50, ¿no? En un año, lo máximo registrado por los mercados es una caída del 39 y una subida del 47, si estuvieses invirtiendo un año. A medida que estás más tiempo invertido, no existe en la serie histórica, en este caso es solo del 50 al 22, pero si te vas hasta 1800, cuando abrieron los primeros mercados bursátiles, es lo mismo. No existe ninguna serie histórica y no son 20 años del 50 al 70, del 70 al 90, del 90 al 2010. No, es del 50 al 70, del 51 al 71, es decir, son muchísimas series históricas de 20 años. No existe ninguna en la que el bono, perdón, la renta variable no haya tenido una rentabilidad anual media mínima del 6% y máxima del 17%. Estos son nominales, no reales. Al bono, pues más o menos lo mismo, tiene menos rentabilidad media y es por eso que invertir ¿Es volátil? Sí. ¿Es seguro? Pues si es a 30 años, mi opinión es que sí. Pero esto, cada uno como se sienta cómodo, ¿no? Mira, yo cuando veo esto, a mí me pasa como a Guillem, que nunca he invertido en renta fija. Porque digo, a ver, si yo lo voy a invertir a largo plazo y estoy convencido que va a dar mejor rendimiento que la renta fija, pues ya está, pues 100%. Pues 100%. Ya está. El tema es que cuando llegas a los 55, la volatilidad de la renta variable te quita el sueño. Porque exacto. No tengo tiempo, si ahora esto cae un 20%, no tengo tiempo para recuperar la inversión. Mira, entonces voy a estar perdiendo. Es básicamente por un lo tengo marcado porque sabía que iba a ser una pregunta. No, pero llegaré a los 65 años con más dinero que si hubiera invertido. Sí, pero lo que te puede pasar es que a los 67 me lo pasas con la cuenta corriente. Pero a los 60 ya no. Lo que pasa es que a los 59, antes de jubilarte, te cae un 20% de tu patrimonio. Entonces afrontas la jubilación con una incertidumbre muy grande. Pero seguro que es más dinero que si hubiera invertido en renta fija desde el Seguro. Bueno, porque estadísticamente parece que sí. No, es que no. ¿Por qué no 100% en acciones? Que es al final 100% en renta variable. Es muy sensato lo que dice, pero cada uno hace con lo que se siente cómodo. Es decir, a ver, si estás cómodo con... pues es muy probable. Pero lo que dice Fernando, el día que estés a 5 años de jubilarte es muy desagradable. Yo soy muy de jugármela, he hecho todo lo que tenía en renta variable, que era 100% porque no tenía nada de renta fija. A cripto. Ahora lo tengo todo en criptomonedas. Bueno, pues ya está, te va el hardcore. Pues esto, no sé, tengo algún anexo así que es interesante, pero esta es la cartera de mi hija, 100%. Libros interesantes. Esta es la de mi hija, 100% variable. Libros interesantes, uno es este, el del inversor inteligente, el otro, Invertir con sentido común, este es también muy potente y muy bueno, porque creo que el sistema de pensiones es insostenible. Si haces la simulación, con un salario previsto de 50.000 euros, tus cotizaciones habrán sido de $500.000 durante toda tu vida, pero si vives 21 años, que es algo bastante razonable después de jubilarte, el Estado te da 1.000.000. Esto es una estafa piramidal de manual, ¿no? O sea, el sistema va a cambiar. Y si no lo hacen ellos, lo hará la matemática, pero el sistema va a cambiar. Sí, es heavy, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, esto lo pongo porque es flipante. Por mil cosas que uno lee y tal, está claro que es insostenible, pero entonces esto es de dónde dices que es. Esto es del BBVA, vas a la que venden planes de pensiones, ¿no? Que tienen una herramienta para decirte, bueno, qué pensión te corresponde, ¿no? Entonces, durante 21 años, asumiendo que vives 21 años, tendrás una pensión dividida entre 21, pues tendrás lo que sea, ¿no? Y dividida entre 12, pues tendrás lo que sea. Poco risky, porque aquí no está la inflación. Seguro que no tienes la inflación. Pues no sé, ¿eh? No sé. Seguro que no. No sé, bueno, pero a día de hoy encima la estamos actualizando con la inflación, es decir, que será hasta más. Medio kilo a lo largo de 30 años, a lo mejor ya se te convierte en 991. Claro, pero sí, pero la seguridad social no está invirtiendo tu dinero de eso, no está invirtiendo en medio kilo, por lo tanto, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Pero que esto es una herramienta comercial. Es una herramienta comercial, pero
Estoy de acuerdo, estamos totalmente fact, pero... Es llamativo. No, la seguridad social, bueno, sí, lo invierte en bonos de España, pero eso, la rentabilidad no da para que se revalorice esto. O sea, lo que haces es pagar lo que nosotros tributamos ahora, pagamos a los que están jubilados ahora, no para nuestra jubilación. Y esto también es un Exacto. problema. Entonces, bueno, pues esto es lo que decía antes, ¿no? Esto es el índice global, tiene un 70% de Estados Unidos, entonces al final estás invertido en Estados Unidos, solo FYI. Lo que hemos dicho de los bonos a largo plazo, inversiones a largo plazo, ya está. Esto es todo. Muy bien. Muchas gracias.